¿Cómo estáis? Bendiciones a todos. Espero que estéis todos bien. Quiero traer hoy un mensaje muy importante que estoy segura que va a ser de mucha edificación a muchas personas, porque muchas personas se preguntan quién es que está hablando, qué está actuando, si es la carne, si es lo demonio, porque muchas veces le hemos atribuido a los demonios, aunque muchas cosas sí que lo actúan ellos, pero en otra parte es la carne de la persona quien está hablando. Entonces nosotros tenemos que hacer hoy una distinción aquí de ver cuándo es el demonio que está hablando y cuándo es la carne. Pero siempre es importante que cuando vayamos a corregir las personas sea con amor, para que esas personas no sean dañadas, sino que ellas vengan a ver que ellas necesitan caminar en el Espíritu, para que ellas no vengan a dejar que el diablo entre. Porque es lo que nosotros vamos a ver ahora, pero primeramente como base a esta palabra quiero dejar a ustedes Gálatas 5:16, donde el apóstol hablaba, ¿no? Diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tú imagínate aquí que aquí está hablando el apóstol que el deseo de la carne es contra el del Espíritu Santo. Ahora tú imagínate contra, me vais a ver que hoy estoy tosiendo bastante, que quería subir videos y estaba un poco resfriada, ahora estoy mejorando. Entonces aquí yo quiero hablar a ustedes al respecto de eso, que aquí el apóstol Pablo estaba hablando para creyentes, para cristianos. Entonces él estaba diciendo, caminad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque de dos, una, o tú caminas en el Espíritu o tú caminas en la carne. Cuando tú caminas en la carne, lo que ocurre es que tú eres una presa fácil para el enemigo utilizarte a ti, para poder hablar, para poder dañar, para poder herir otras personas. Entonces, aquí él estaba hablando, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Porque nosotros tenemos que ver cuál es la diferencia, ¿entiendes? Cuando es una persona que está hablando que es la carne, o cuando es el espíritu inmundo que ya entró. Porque aquí el apóstol Pablo luego sigue diciendo, pero si sois guiados por el espíritu, vamos a leer aquí, pero si sois guiados en el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, empieza a hablar ahí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todas esas son obras de la carne, no son obras del diablo. Aunque el diablo tiene sus manifestaciones, tiene espíritus que actúa con todas esas áreas. Pero claro, siempre empieza la persona dando la libertad. Si la persona no da la libertad, el diablo no entra, no posee. Es diferente la persona ser influenciado por un espíritu inmundo que ella ser totalmente poseída por un espíritu inmundo. Nosotros tenemos citas bíblicas que hablan cuando el lunático se tiraba en el agua, en el fuego, cuando el endemoniado gadareno estaba en la montaña y rompía las cadenas. Esos son posesiones, esos son demonios que habitan en el cuerpo de la persona. Entonces, luego, ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que hay muchos cristianos que ellos no están endemoniados, no están endemoniados. Ellos lo que tienen es primero, o están viviendo solo en la carne, segundo, o ellos tienen ataduras, que es diferente. Entonces, cuando una persona está atada en una área, es que ella le ha dado permiso al enemigo en esta área, sigue operando, o operó antes, o la persona aún de crees cristiana, esta persona cayó y esta persona se quedó atada a esto. ¿Entiendes? En esta área ella no fluye, pero no significa que está, porque para ser poseída ella tiene que perder totalmente el conocimiento. Entonces, ella puede estar siendo influenciada, que un espíritu le esté hablando en el oído. Entonces, la persona, ella vaya, mira, el espíritu inmundo está aquí por fuera y le dice, ves allá y dile eso y eso a la persona. Y la persona va y le hace caso al espíritu inmundo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que caminar en el espíritu. Si la carne ella lucha contra el propio espíritu de Dios, imagínate. Entonces la carne es una amiga perfecta para el diablo, para hacer sus planes, tanto en la vida de la persona como en la vida de otras personas, para dañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. ¿Cómo yo voy a caminar en el espíritu? Yo tengo que vigilar. Yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que buscar ayunar, orar,
leer la palabra de Dios, porque esas cosas van a alimentar mi espíritu. Porque si yo no alimento mi espíritu, la carne va a estar más fuerte en mí. Tenemos que entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces aquí, porque el apóstol Pablo dijo, alimenta el espíritu. Estamos en un mundo carnal, entonces por eso tenemos este cuerpo carnal. Si yo alimento mi cuerpo carnal, pero no alimento mi espíritu, yo voy a querer hacer todo lo que el mundo hace. Pero si yo alimento mi espíritu con la palabra de Dios, mi espíritu va a estar fuerte y va a resistir cuando el diablo venga. Mira, habla eso, la persona va a decir, no, yo no voy a decir eso, aunque tenga ganas de decir, yo voy a resistir. Entonces el diablo huirá de vosotros, como dice la palabra, resistir. Tenemos que resistir al pecado, resistir al enemigo que viene hablando cosas, que viene haciendo cosas para que nosotros no cometamos esas fallas, esos pecados. Entonces, yo lo que tengo que entender es, ¿cuándo es la persona que está actuando? ¿Cuándo es la persona que es la carne? Aquí yo hasta apunté para que muchas veces comenzamos a estar en la carne. Tú puedes llegar a una persona y decir una cosa para ella y luego, según lo que ella te conteste a ti, si tú no estás bien fuerte en el espíritu, tú vas a acabar, aunque tú hayas comenzado en el espíritu, vamos a ponerlo así, yo voy a para dar un consejo a la persona en el espíritu. Según lo que esta persona te diga, si tú no estás bien en el espíritu, tú vas a caer en la carne, vas a terminar peleando con esta persona. Porque tú vienes a dar un consejo, pero tú no estabas totalmente en el espíritu. Y hay otras personas que comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Como dijo el apóstol Pablo, cuidado para que ustedes no empiecen en el espíritu y termináis en la carne. Y hay otras personas que hasta comienzan una discusión en la carne, pero luego el Espíritu Santo lo toca y terminan en el espíritu. El Espíritu Santo lo toca y dice, no sigas por ahí, estás haciendo mal. Entonces, ahora ¿qué ocurre? Cuando una persona, esa es la diferencia, la persona, ella se da cuenta y luego ella se avergüenza cuando la persona está en la carne. Algunas te van a pedir perdón, otras no, porque quizás ya entran otras cosas, entre el orgullo y tal. Pero, ¿qué pasa? La persona cuando ella es poseída, ¿qué ocurre? Esta persona difícilmente se arrepiente o te viene a pedir perdón. Y es más, estamos hablando de cuando la persona te hace algo, ¿no? Entonces, y cuando la persona, cuando es el demonio, la persona actúa por impulso. Es un impulso que la persona no puede controlar, ¿entiendes? Entonces, cuando la persona está tomada, cuando es un demonio que está influenciando la persona, que está tomando la persona, ella actúa por impulso. Por ejemplo, ella no quería ni pecar, ella no quería ni ir allí y hacer, pero fue y hizo, y pecó, o adulteró, o robó. Entonces es porque ella ya está, ella ya abrió una brecha y el demonio la poseyó. El demonio vino con toda fuerza mental, con todo el contraataque, y ahí cuando la persona actúa, es ahí sí, cuando la persona abre la brecha, el demonio entra. Y algunas veces Dios hasta da el permiso de la persona arrepentirse. Oye, a veces Dios aún habla a la persona al momento, antes que el diablo diga, antes que el espíritu que le hizo a la persona robar, avise en el infierno, mira, la persona acaba de pecar, voy a entrar y quiero llevar 7 más conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Dios da la oportunidad de la persona arrepentirse, pero si la persona no se arrepiente y llega por la noche y la persona no se ha arrepentido de lo que hizo, pide perdón a la persona, ¿qué ocurre? Ahí sí los demonios entran a través de una práctica continua. Ahora podemos no, a veces fallamos, ¿entiendes? Tenemos que ver ahí la diferencia. Entonces, yo tengo que fortalecer mi espíritu en el Señor para que yo no venga. Porque, ¿qué ocurre? Muchas personas avergüenzan aún el evangelio porque hay personas dentro de la misma iglesia y otras personas fuera de la iglesia que aún no vinieron al Señor, que también avergüenzan con sus conductas. Es porque ellos tienen ataduras en una área. El diablo aprovecha la carne. Por ejemplo, la persona está herida. La persona es una persona que sufrió rechazo en la infancia, sufrió un bullying en la infancia, sufrió abandonos, fue herida, fue golpeada, fue traicionada, fue engañada. Esa persona tiene bastante ya en su vida
Y el diablo aprovecha, si esta persona no busca de Dios en ayuno y oración, el diablo conoce quién ayuna. El diablo sabe quién ora. Él sabe perfectamente los días que tú ayunaste esa semana y sabe, mira, esa de aquí está débil. Esa de aquí, con un empujoncito. Entonces, ¿qué ocurre? Él va a trabajar en la carne para que la persona esté en la carne, para que actúe y haga cosas de la carne, pero luego va a llegar un momento donde él va y entra. Si la persona no vigila, no despierte, oye, Dios nos está diciendo hoy, vamos a despertar para buscar el Espíritu. Yo tengo que llenar mi Espíritu de Dios, porque si no, comienzo en la carne y puedo acabar mal. Empieza hoy, doy un oído, ay, me están llamando de guapo y la persona es casada. Una chica le llama de guapa, luego el día de mañana la chica ya empieza a hablar cosas bonitas, la llama para tomar un café y la persona va y la persona está mirando. ¿Eso fue demonio desde el principio? ¿La persona está poseída? No, no. Pero el espíritu inmundo estaba trabajando para poseer a esta persona. Entonces, la persona hoy escuchó, del otro día fue a tomar un café, el otro día ya pasó un poco más del café, ya tuvo manoseos. Ya el otro día ya pasó para la siguiente fase, así como el diablo hace. Él te va hablando en el oído. Abra para fulano eso. Tú le das espacio el día de mañana. Él ya te dice cosa peor. Ah, haz esto. ¿Entiendes? Porque él vio que tú le prestaste oído. Porque por eso nosotros comienza todo aquí. Tenemos que ver cuándo es el diablo quien está hablando y cuándo es nuestra propia mente. Sea nuestra mente y sea el diablo, tenemos que reprender. Es mi mente, es mi carne. Tengo que entender, es mi carne. Porque la persona el otro día salí para comer con ella y ella me dijo eso, no me gustó. Entonces lo que voy a hacer, yo en mi oración voy a decir, Señor, estoy pensando mucho en eso y quiero reprender ese pensamiento para que luego no llegue a más. Saca de mí. O llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces es ahí donde nosotros vamos a vencer. Pero entonces eso que yo quiero que las personas vengan a entender. Ah, fulano está poseído. Ah, la persona está endemoniado. O, no, a veces la persona está siendo influenciado. ¿Entiendes? La influencia es por fuera. Está escuchando cosas que no debe. Si la persona está escuchando mucho chisme, ella va a empezar a querer chismear. Si la persona está rodeada de personas que es muy de murmurar, va a comenzar a murmurar. Entonces, es el ambiente, el entorno de la persona está. Y la carne que se tiene que someter todos los días. Si no someto mi carne hoy, si no someto mi carne mañana, si no someto mi carne a la presencia de Dios pasado mañana, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que yo voy a estar débil y no voy a soportar los ataques. El diablo sabe perfectamente dónde atacar porque él sabe perfectamente dónde es el área de tu carne que te duele. Ah, no, la baja autoestima, que la gente no te ve, que no te valora. Entonces va a decir, cuando ve a una persona que sí le valora, te va a poner envidia por esa persona, va a poner celos contra esa persona, va a poner contenda contra esas personas. ¿Entiende? Y muchas veces eso se remonta desde la infancia o a un momento específico que ocurrió algo que te marcó y se quedó aquello. Entonces, ¿qué pasa? A veces no fue un demonio que entró, pero aquello se te queda guardado en tus memorias. Cuando viene en tu memoria algo de una manera a veces que tú no te das cuenta, el enemigo te hace recordar, entonces se activa aquella herida en la persona y la persona habla por la herida. Otras por las ataduras que tiene, pues la herida, la atadura de la amargura, del rencor, del resentimiento. Porque nuestra piel, nuestra carne tiene que estar sujeta, porque si no va a estar constantemente recordando y siendo utilizada por el enemigo. ¿Te acuerdas cuando te dijeron aquello? Cuando te hicieron esto. ¿Te acuerdas? Entonces nosotros tenemos que venir a la presencia del Señor y decir, Señor, esos recuerdos yo quiero que se queden en el pasado. Quiero que tú borres todo aquello que no sirven, pero algunas cosas Dios no va a borrar porque va a servir para ti de aprendizaje para que tú no vuelvas a cometer. Pero entonces cuando te vienen, porque seguramente eso te ha pasado, que tú has olido un olor y te has recordado, me acordé de cuando yo era niña y estaba yendo a la casa de mi abuela o a la finca y ahí estaban haciendo un chocolate caliente, me lo invento. Entonces me acordé de esto. En nuestro cuerpo, nuestra carne, en nuestros recuerdos, pasa igual. Entonces va a haber algo que el diablo va a accionar en algún día, en algún momento, cuando vea que tú estás débil, que está en la carne, para que tú cometas y caigas, día tras día, el otro día. Entonces,
hoy Dios nos está hablando de eso. Tenemos que saber distinguir cuando estamos actuando en la carne, cuando una persona está actuando en la carne, y orar por esta persona y amor, y corregirle en amor, decir, oye, no va por ahí porque no está correcto, no está bien. Hay que someterse más en ayuno y oración, ¿entiendes? Y si es demonio, hay que reprenderlo y echarlo fuera, cuando es un demonio. Pero cuando no es un demonio, aunque tú digas sal fuera, tú vas a ver que la persona, algunas conductas de la persona no va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso no es demonio, es la carne de la persona que se tiene que sujetar cada día porque tiene una debilidad y que el diablo está usando. Pero el diablo no va a usar personas que están andando en el espíritu. Amén. De modo que espero que haya sido de edificación este video. En el nombre de Jesús, quiero hacer una breve oración y pedir, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar en el Espíritu cada día, a someternos, Señor, en la ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda, Señor, en la obediencia, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a caminar. Pide al Señor, ayúdame, Señor, a caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne. Señor, te pido que tú vengas, Señor, y si hay algún endemoniado, Señor, echa fuera este demonio en el nombre de Jesús, echa fuera del cuerpo de esta persona. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te oro ahora en esta hora. Sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Y cada día vamos a la oración, porque ahí es donde nuestra carne es muerta y el espíritu se vivifica. Amén. Un abrazo y bendiciones.